Muy buenas tardes, estimada docente. A continuación voy a dar desarrollo a la actividad número 1, la investigación cuantitativa. Quien les habla, Jenny Andrea Pavón Vesga, estudiante de Administración de Empresas, Universidad Manuela Beltrán. Bueno, para iniciar el primer interrogante, ¿qué caracteriza la investigación cuantitativa? Voy a exponer qué es un enfoque cuantitativo. ¿Sí? El enfoque cuantitativo permite conducir a un resultado sobre una población determinada a través de la evaluación de una muestra utilizando análisis estadísticos que nos permitan comprobar de forma más precisa las teorías del tema investigado. ¿Sí? En eso consiste el enfoque cuantitativo. Hay tipos de alcance dentro del enfoque cuantitativo, los cuales son el explorativo, el cual se encarga de indagar un tema nuevo, el cual ha sido poco evaluado. ¿Sí? Entonces, como su nombre lo dice, explora un tema que no ha sido investigado anteriormente. Por ejemplo, podría tratarse de las relaciones familiares, dándole de pronto un enfoque a la religión que maneja cada familia. Entonces podría ser de pronto un tipo de alcance explorativo, ya que pues ese tema generalmente no es investigado. Luego tenemos el alcance descriptivo, el cual busca identificar detalles y mostrar características, perfiles de una población. Podemos citar como ejemplo los censos que realiza la entidad del DANE, por ejemplo, el sexo de las personas, la ocupación que tienen actualmente, la profesión, ¿sí? Algo más descriptivo de la población. Luego tenemos el alcance correlacional, que busca determinar la relación o grado de asociación que existe entre dos o más variables. Por ejemplo, ahí podría citar en un estudio del grado 11 de los estudiantes en las pruebas Saber frente a las calificaciones obtenidas en el colegio. Entonces podríamos decir, si los estudiantes se sacaron mayores calificaciones en las pruebas Saber, igualmente tienen las mismas calificaciones digamos, del mismo rango de calificación en sus materias, ¿sí? Entonces digamos que ahí podríamos relacionar estos dos tipos de investigación. Y el explicativo determina las causas, el porqué de la investigación, encierra todos los alcances encontrando un sentido de entendimiento del fenómeno. Entonces, este explicativo toma todos los anteriormente alcances explicados, el explorativo, si no hay una investigación, entonces la explora, el descriptivo, el correlacional, y por último, pues da como las causas encontradas en la investigación, en el fenómeno investigado. Bueno, ya teniendo, digamos, como esta información inicial, entonces paso a dar las características de la investigación cuantitativa. Entonces, busca objetividad, no es subjetiva como el caso de la investigación cualitativa, sino es objetiva, tiene un planteamiento específico. Antes de hacerle, digamos, como el muestreo que realiza el enfoque cuantitativo, él ya tiene unos mapas predeterminados, ¿sí? Tiene un planteamiento de la investigación definida. Prueba de hipótesis y teoría. A lo largo de la investigación pueden surgir varias hipótesis, eso sí, todo va a ser cuantificable. Aplica el método inductivo, el cual consiste en ir de lo particular a lo general. Entonces inicia, digamos, con una muestra inicial, pero entonces ya es aplicada a una población en general. Orientado en variables medibles, análisis estadísticos sobre una matriz, datos numéricos y tiene diseños preestablecidos. ¿Cuáles son estos diseños? Son los experimentales y los no experimentales. Dentro de los experimentales vemos los preexperimentos, cuasi experimentos y experimentos puros, y en los no experimentales ya están los transversales y los longitudinales. Bueno, paso al siguiente interrogante. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? Bueno, inicialmente en la forma de obtener los datos, saber seleccionar el tipo de alcance y diseño de la investigación de acuerdo a la problemática planteada.
Como lo vimos anteriormente, pues existen varios alcances y diseños, entonces es importante ubicarlos dentro de, digamos, dentro donde compete como tal la investigación. El siguiente está enfocado a lo cuantificable, tener la capacidad de analizar cifras, saber analizar los resultados, ya como es algo netamente, digamos, que numérico, que ya digamos, ha sido analizado estadísticamente, entonces es saber leer, analizar esos resultados obtenidos. Saber identificar la población a analizar para obtener resultados satisfactorios, también digamos que radica la complejidad de la investigación, y el costo es mayor ya que se basa en experimentos medibles, entonces digamos que eso aumentaría el costo como tal al escoger el método cuantitativo de la investigación. Bueno, el siguiente interrogante es, ¿cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo versus el enfoque cualitativo? Bueno, ciertamente son dos choques entre paradigmas metodológicos, tal como lo expone Ritz. En definitiva, la cuestión no deriva en una estrategia de investigación. Lo que sucede más bien es que la adhesión a un paradigma y su oposición a otro predispone a cada uno a concebir el mundo y los acontecimientos que en él se desarrollan de modos profundamente diferentes. Entonces, como vemos que están enfocados, digamos, tienen enfoques diferentes, tienen paradigmas totalmente opuestos, entonces generalmente lo que se hace es inclinarse ya sea al método cuantitativo o cualitativo. Entonces, a continuación les voy a hablar de esos paradigmas que existen entre los dos métodos. El paradigma cuantitativo va dirigido al positivismo lógico, busca las causas de los fenómenos sociales, mientras que el paradigma cualitativo es el fenomenologismo, comprende la conducta humana desde un punto de vista vivencial, ya es más experimental. En el cuantitativo vemos que se basa a través de la medición, mientras que en el cualitativo es una observación naturalista. En el cuantitativo es objetivo y en el cualitativo es subjetivo. Vemos que el cuantitativo tiene una perspectiva desde afuera y el cualitativo es desde adentro, ya es más análisis del interior. En el cuantitativo hay una comprobación hipotética y en el cualitativo un exploratorio, descriptivo e inductivo. El cuantitativo es orientado a los resultados, mientras que el cualitativo es orientado al proceso. Y por último, en el cuantitativo asume una realidad estable, mientras que el cualitativo asume una realidad dinámica. Entonces digamos que esas son como las tensiones que existen entre los dos enfoques. Vemos que realmente hay una diferencia, están orientados a hechos o diferentes análisis, podríamos decir. Entonces, básicamente esas serían las tensiones que existen hoy en día. Entonces, por eso la gente opta, o los investigadores optan por escoger ya sea el método cuantitativo o cualitativo. ¿Es posible pensar una metodología que involucra lo cuantitativo y lo cualitativo? Bueno, para dar respuesta a esta pregunta, podríamos decir que hoy en día pues la gente ha tratado como de mirar más como la incompatibilidad de las dos investigaciones, de los dos tipos de métodos, estimulando a que los investigadores, como les decía anteriormente, opten por escoger el método cualitativo o el cuantitativo, ¿sí? Sin embargo, pues las ventajas de fusionar estos dos métodos me parece que sí se puede dar, es posible. Por lo tanto, voy a anunciar las ventajas. En primer lugar, algunas investigaciones requieren de un análisis más riguroso, analizando la parte vivencial, ya que son dinámicos, pero al mismo tiempo requieren una comprobación experimental. En segundo lugar, empleando los dos métodos en conjunto puede llegar a robustecer la investigación, logrando conseguir resultados inesperados que ninguno de los dos podría conseguirlos por separado.
Y en tercer lugar, los métodos cuantitativos y cualitativos manejan sesgos diferentes, los cuales se pueden emplear dentro de la investigación realizando una fusión obteniendo como resultado datos más asertivos. Entonces, por ende, por estas ventajas, considero que sí es posible. Y es por esto que surge o existe el enfoque mixto, ¿sí? El enfoque mixto, ¿en qué consiste? Es la recolección, análisis de datos cuantitativos y cualitativos, y la integración y la discusión conjunta. Entonces, sí es por esto que existe este enfoque, porque sí se puede generar una fusión entre los dos métodos, entre los dos enfoques. Hay una implementación ya sea en secuencia, paralelo o mezclados desde el pensamiento. ¿Sí? Esas son como las características del enfoque mixto. Y termino con la frase del libro de Hernández, Sapir y Mendoza. Dice, los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos tanto cualitativos como cuantitativos, así como su integración y discusión conjunta. Entonces con esto doy por terminada la exposición de la actividad número 1. A continuación les dejo la bibliografía. Muchas gracias por la atención prestada. Que tengan feliz tarde. Hasta luego.